café y poder a las 7 y compartir preguntas, reflexiones en torno a estos temas, a cómo es que sería maravilloso, pues si en este ratito incluso podemos intentar ponerle nombre al conflicto en México y en América Latina, y pues ni se diga hacia qué nociones de justicia podrían servirnos para transitar a otras cuestiones. Entonces, si están de acuerdo, nos tomamos estos 4 minutos, ¿sí? Perfecto. En 4 minutos nos vemos y les paso mi contacto, que me lo piden por acá. Y aquí piden justo contacto. Igual ahorita pues continuamos esta hora que nos queda contigo. Sale. Perfecto, entonces volvemos 7:10, saben que se queda abierto, igual paramos tantito nuestra grabación y ahorita regresamos. Ahí me pueden escribir y mi correo está ahí abajo. Y ahorita se los paso el chat. Excelente, Volga. Entonces, ya ahí están los contactos. Esta recomendación que justo nos comentabas cuando planeábamos la sesión de este capítulo de Star Trek, que creo que son estas recomendaciones intergalácticas para llevar el debate a otros niveles y a otros planos pues filosóficos y de futuros que se vienen y que están más cerca. Y la verdad es que muy recomendable seguirte en Twitter, siempre dando debates muy necesarios y levantando la voz. No, pues sí, justo. Ya sabes que aquí te faneamos desde Reverdecer. Y soy la reina de las quejas, dicen mis alumnos. No, pues sí, mira que justo nos acabas de dar un gran panorama de tantos motivos que tenemos para quejarnos cada día. Y creo que es así de real e inminente. Ahorita yo pues me quedaba reflexionando un montón, ahorita hacia el caso mexicano, decía, a lo mejor hasta tendría cabida pensar en procesos de justicia transicional frente a estados colonizados, ¿no? Y entonces hablar de siglos de injusticias y de dónde venimos hacia cómo hablar del reconocimiento de estos genocidios y de las desigualdades y violencias estructurales. Pero y creo que había un par de manitas levantadas, igual podemos abrir, por supuesto. Dale. No, sí, te escuchamos. No, le digo que también pensar la justicia transicional a nivel local, o sea, si queremos seguir haciendo como los mecanismos desde el chilangocentrismo y la receta y el manual desde acá, como pensamos nosotros al territorio y quienes finalmente están sufriendo violencias extremas que no son iguales, ¿no? Pues no va a funcionar. O sea, desde aquí la realidad se ve bien distinta, pues, ¿no? Y los mecanismos de justicia transicional tienen que ir desde las estructuras rotas en territorio y no desde lo que nosotros creemos desde aquí que va a arreglar las cosas, ¿no? Como desmilitaricen ya ahorita, pues sí. O sea, pero no está tan fácil. Dejas a la gente a merced de todo mundo. Tal cual, y que quizás una comisión de la verdad nos llevaría a reconocernos como un Estado plurinacional y a dejar de concebir una falsa unidad territorial, cultural y de idioma mismo, ¿no? De cosmovisiones, como tú los decías, y podría caber un riquísimo y delicioso debate que yo creo que sería referente, pues, internacional sobre cómo se concibe, ¿no? La justicia en distintas formas de vivir la vida y habitar nuestro momento. Había una manita, creo que Milton, tú querías comentar algo ahorita antes de ir al receso. Ah, no, pensé que había alguna manita levantada. Entonces, igual, por supuesto, abrir el espacio. Creo que es un momento para aprovechar, pues, aquí la presencia de Volga, de esta abogada vegetariana, que igual es muy incisiva y que creo que nos sirve para reconocer incluso cómo tener herramientas de defensa de derechos humanos en territorio. A mí me queda también mucho después de escuchar esta
exposición de cómo hacemos frente a un sistema tan injusto, que tiene leyes que son racistas, clasistas, misóginas, que realmente el sistema funciona para excluir a muchos sectores poblacionales, para mantener privilegios, y que yo lo pensaba también en términos de este proceso de impulso social para un cambio en la política de drogas que venía desde la Suprema Corte, esta exigencia para un cambio en el poder legislativo en materia de cannabis únicamente, y cómo había muchos debates en torno a si la integración vertical y los sistemas fiscales, y que si cómo se iba a regular un mercado, y que ya todo eso es una dimensión impresionante de un cambio histórico, y no se podía poner sobre la mesa el cambio del Código Penal, no se podía poner sobre la mesa la descriminalización. Nadie en el Congreso no pudo permear a una iniciativa que reconociera pues que tenemos el derecho a dejar de ser extorsionados y extorsionadas por apariencia, por estar en el lugar inadecuado frente a una patrulla. O sea, esas cosas tan básicas no lograron entrar en el debate legislativo. Y yo pensaba, bueno, pues por supuesto, quizás es uno de los pilares para sostener un sistema de extorsión, y quizás de eso viven muchos elementos policíacos, y pues justo viven de ahí, de sacar mordidas, ¿no? Y es tristísimo, ¿no? Porque justo qué forma de trabajo tan indigna, y pues que nos vulnera a tantas personas, pero cómo un sistema pues lo defiende de esa manera, y por qué intereses políticos tienen como para respaldar eso, que pues es como un poco una vergüenza, ¿no? Internacional. Y, y pues sí, me quedé como en el momento que hablabas de eso también con esa noción muy, muy presente de a quién tendría que poner sobre la mesa un cambio en el Código Penal para que eso pudiera pensarse, ¿no? O requerimos, como han planteado otros movimientos sociales, una asamblea constituyente como para poder modificar nuestras políticas de drogas, ¿no? Quizás es algo también más amplio y no es solo un cambio en la Ley General de Salud lo que nos va a implicar una transformación hacia el reconocimiento pues de nuestros derechos, y hacia un proceso de emancipación política, social, económica, sanitaria, de tantas dimensiones. Pues esas son un poco de las cosas que yo estuve tomando apunte, y pues muy, muy abierta la puerta a quien quiera también participar. Y Pilar creo que tiene una manita, ¿no? Eso, ay, disculpen que no la había visto. Adelante, Pilar, sí. Yo me quedé pensando un poco en esto que planteaba Volga en relación al tema de los derechos humanos y la ambigüedad, ¿no? que trae como ciertas situaciones, digamos. Acá pasa un poco en Uruguay y pasa también en Argentina y pasa en Chile, de que en relación a los golpes, pasa en otros lados, pero digo, como que remitiéndome específicamente a lo que estaba planteando Volga de la ley de obediencia de punto final, que son argentinas, son leyes argentinas, y la ley de caducidad, que es como su versión uruguaya, podríamos decir. Una de las cosas que sigue generando mucho conflicto es no solamente el tema, obviamente, de la desaparición forzada y las implicancias que tiene a nivel social, cultural, político, el hecho de que no se sabe dónde están esas personas, y que mucho tiempo se negó que hubieran sido desaparecidos, ¿no? La desaparición forzada en sí como situación, y había mucha gente que decía que estaban, vayan a saber en dónde, estas personas, pero pasándola bien seguro. También está el hecho de que muchas de estas personas, muchas de las mujeres que desaparecieron, estaban embarazadas en su momento y sus hijos siguen desaparecidos hoy, niños que están vivos, más allá de que niños murieron también, ¿no? Eso dependía mucho de la edad, ¿no? Los niños que podían como recordar y demás eran descartados, digamos, y los que eran muy pequeños, esos entonces una de las reivindicaciones también es como todo este proceso de recuperación de estos niños y de estas niñas
que en Argentina deviene en el proceso de, o sea, en el surgimiento del colectivo de abuelas, ¿no? En convivencia con las madres de la Plaza de Mayo. Ahí hay como una fractura interna de un movimiento. Pero una de las cosas que genera como más como ambigüedad en esta situación es que sin duda que hay nietos y nietas que han sido recuperados tanto en todo el proceso de las abuelas en Argentina, han aparecido nietos acá. Uno de los casos es Macarena Gelman, que es la nieta de Juan Gelman, que mencionaba Olga, y que han vivido este reencuentro de una manera muy bonita, podríamos decir, ¿no? Pero no siempre es así. Y hay nietos que o sea, como que su descubrimiento, ¿no? Esto de me entero que soy nieta o nieto de detenidos desaparecidos, no se vive de esa manera. Y que, o sea, y que el saber la verdad ha implicado, por un lado, un profundo proceso de reconocimiento de quiénes son mis padres, es decir, personas que de alguna manera o eran militares o estaban vinculados a militares, a sabiendas algunas de dónde habían salido esos niños, otras no, y las que sí lo sabían, como toda esta complicidad, y hay muchas personas que no están como contentas con ese descubrimiento, y todo este proceso de acercamiento a la familia de origen, que no todo el mundo lo vive ¿no? como con felicidad. Acá hubo un caso muy conocido, porque se hizo un documental de la búsqueda de la abuela, porque obviamente los padres de esta niña mueren, que es Mariana Zaffaroni, que la abuela la buscó, hizo el documental se llama Por esos ojos, ¿no? Y entonces, en determinado, porque la niña tiene un color de ojos así como muy bonito, ¿no? Y entonces la abuela la buscó, en determinado momento lo encontró, y Mariana Zaffaroni vivió este reencuentro con su abuela de una manera muy agridulce, podríamos decir, ¿no? Yo pensando en esto que planteaba Volga, ¿no? De cuáles son los procesos en realidad, y cómo algo que en primera instancia uno lo podría pensar como un proceso que tiene que generar felicidad, ¿no? Esto el reencuentro con la familia de origen, esto del saber de dónde vengo y demás, no todo el mundo lo siente de la misma manera, no todo el mundo lo vive de la misma manera, y para muchas personas es un proceso sumamente doloroso, sumamente forzado, y se sienten obligadas, ¿no? a apropiarse de una narrativa que no siempre se siente así, digamos. Mariana lo vivió de una manera muy difícil, y una vez que su abuela muere hace unos años atrás, ella se reconcilia con los padres que la criaron y ya ahora no tiene mucho vínculo con la familia de sus padres militantes desaparecidos, digamos. Lo quería plantear porque justo, ¿no? Nos imaginamos como ciertas cosas y creemos que las cosas tienen que pasar de cierta manera y después no termina siendo así, y ahora hay como todo un diálogo, ¿no? De qué es lo que pasa con Mariana, ella tiene razón, está en negación, ¿no? Como que, qué es lo que pasa ahí con esta situación que nos genera como un poco de ruido. Quería como compartir un poco eso. Tomo otra participación, ¿qué hago? Si quieres, le tomamos la palabra a Nadeshda y ya regresamos contigo, Olga. Sale. Gracias. De hecho, lo que ahorita decía Pilar, porque me resuena con lo que yo estaba pensando. Sí, o sea, yo digo, pobre de esta chica Mariana, porque ahora todo el mundo le está echando un juicio ético de, entonces como tú vienes de este pasado, entonces tú tienes que ser así, ¿no? Un deber ser, cuando justo en ella, eso nunca fue su realidad, o sea, su realidad fue otra, y justo, ¿no? Este tema de la imposición. Y más o menos como a eso voy, cuando hablamos de la justicia transicional y el tema restaurativo, me quedé mucho pensando en cómo en esos procesos interviene una perspectiva horizontal de los procesos y también horizontal en el sentido de, pues eso, preguntar, ¿no? O sea, a ver, para ti, ¿qué es justicia? Para ti, ¿cómo te sentirías, no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres, no? Básicamente.
Y yo creo que eso justamente es, por ejemplo, ¿no? Desde un derecho penal, desde una visión punitiva, claro que no va a haber horizontabilidad, todo va a ser bien vertical. O sea, yo soy la autoridad y digo que el castigo es este. Cuando justamente desde estas otras perspectivas, a lo mejor más amables, más justo de derechos humanos, me parece que hay esa perspectiva horizontal de, a ver, y preguntar, con eso me refiero con horizontal, ¿no? El bajarse del peldaño, colocarse en una posición horizontal con todas las partes y exactamente eso, ¿no? De, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Tú ya te diste cuenta que lo que hiciste le hizo daño a la otra persona, te caen las consecuencias en el daño a la otra persona. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo pienso en este caso que decía Pilar, esta chica y eso, alguien le preguntó a la chica qué quería, o sea, alguien le preguntó, oye, ¿quieres saber de tu pasado? Oye, ¿no? Porque posiblemente hubiera dicho, bueno, posiblemente, no lo sé, con esta respuesta que ella da, yo puedo deducir que ella así, no, gracias, estoy feliz con mi presente, tan, tan, ¿no? Y también retomo justo esta cuestión, ¿no? De la memoria histórica, el olvidar, el perdonar, porque justo me parecía que el concepto de perdonar lo tenemos bien introyectado desde una visión cristiana. Y he de decir que yo soy cristiana, entonces sí, entiendo que justamente esta visión de olvida, ¿no? O sea, perdonar es olvidar, es poner mejilla, la otra mejilla, es más, pon todo tu cuerpo para perdonar, casi, casi. Cuando exactamente, igual como hay otras formas de justicia, me parece que también hay otras formas de perdonar, y que el perdonar no necesariamente implica un olvido, un hacer que no pasó nada, porque sí pasó algo en la vida de las personas que fueron afectadas en lo individual, en lo social, en lo colectivo. Entonces, cuando estábamos hablando como de ese tema, así me super sonó la canción de Rebeca Lane, la cumbia de los desaparecidos, desaparecidas, que justamente habla del genocidio en Guatemala. Sí, muy bonita canción, a mí me gusta mucho, porque parte de esa canción retoma palabras de mujeres y hombres que estaban como en un meeting, y hay una frase que siempre me pega y me gusta mucho, que dice, quisieron imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva. Entonces justo digo, o sea, como a eso voy, que igual, digo, qué bueno que es uno de los temas ahí, pero que igual no necesariamente perdonar es olvidar, ¿no? Fingir que no pasó nada. Me parece, no estoy segura, que algo que hacen en Alemania, justamente por el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo el Holocausto, es que sí lo abordan el tema en historia, pero con mucha solemnidad, con cero morbo, o sea, como que ya con una línea narrativa diferente, y que justamente no busca olvidar, pero tampoco se siente como orgullosos de, ay, nosotros, ay, fuimos el país anfitrión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como que, como en ese sentido me quedé yo, ya, es todo. Gracias, Nadesh. Apuntes fundamentales para la construcción de memoria. Volga, si quieres, escuchamos y después vamos contigo, Milton. Híjoles, pues está difícil. Yo nomás ahí voy a retomar un poco la famosísima cuarta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? ¿Quién puede pedir perdón? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién tiene que otorgarlo? ¿No? O sea, lo dice el ZLN. Hay que hablar y distinguir del perdón del ofendido, de la víctima, ¿no? Que ahí sí tiene toda una dimensión subjetiva, por eso la justicia transicional no se puede imponer sin hablar con las víctimas. Tiene que venir de ellas, ¿no? Las soluciones, porque no les podemos decir, es que no, lo que tienes que hacer tú es este tipo de justicia, pedir esto, decir esto y así, porque así dice mi manual. No, o sea, si no, lo que estamos haciendo es imponer una forma de solucionar un conflicto que ni siquiera es nuestro. Estamos haciendo lo mismo que el Estado. Eso no puede ser. O sea, por eso el trabajo de acompañamiento, a mí, te insisto, crítica a mis colegas, los que ven la ley y el juzgado y nunca tratan con la víctima, es como, ay, güey, ¿cómo litigas, cabrón? Porque no le veo como mucho sentido. Esa es una cosa, el perdón de quienes son afectados directamente, tiene que ir su voz. Hay que tener mucho cuidado cuando el perdón viene del Estado.
sea, cuando las políticas de perdón del Estado lo que buscan es impunidad para sí mismos, ¿no? Cuando son perdones oficiales y te imponen el perdón, hay decir, ¿tú con qué derecho, no? Vas a imponer este tipo de perdón. En esas dimensiones siempre hay que estar jugando, ¿no? Un poco la memoria, que ya no alcancé mucho a hablar de eso. Las políticas de memoria tienen mucho que ver con esto también, de que no vuelva a pasar, pero además de la historia oficial que se cuenta y que tiende a llegar a todas aquellas víctimas que no saben y todavía no saben dialogar con lo que les sucedió, ¿no? Por eso es importante también construir políticas de memoria no oficiales. La memoria oficial siempre va a favorecer al Estado. Siempre va a contar así de, ay, no fuimos tan malos, es que había un problema muy grave y tuve que matar a unas cuantas personas porque se me caía la gobernabilidad, ¿no? Pero nuestras políticas de memoria tenemos que apropiarnos de narrativas y también saber dialogar. Una cosa que hace el derecho, pero que también tendemos a hacer nosotros y hay que tener mucho cuidado, es las arquetipias, o sea, hacer arquetipos de víctimas. La víctima bonita, perfecta, que llora, que sufre, que habla con el léxico que queremos, porque puta, el organismo internacional va a decir, wow, o sea, dijo justo lo que yo quiero oír. Hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos arquetipos de víctimas y queremos víctimas perfectas y solo defendemos a las víctimas perfectas, que encajan en el cuadrito, ¿no? Y no somos capaces de tratar con figuras que no son la arquetipia que buscamos. Hay que tener mucho cuidado porque eso es peligrosísimo. O sea, nosotras, y pasa mucho, nos pasa a todos, que solo vas a litigarle y echarle ganas cuando tienes una víctima perfecta porque no vas a arriesgar tus cartas en un juego donde no sabes que te puede ir mal. Y eso me lleva un poco a discutir la verdad. O sea, en México que estamos hablando un poco de si necesitamos justicia transicional, si necesitamos una comisión de la verdad. Primera pregunta para todos, ¿no? ¿Nos va a gustar la verdad? O sea, porque idealizamos de todos los procesos, como idealizamos a los novios y a las novias, porque todos lo hacemos, lo conoces y, ay, es perfecto, es militante, es de izquierda, ¿no? A todos nos pasa, a todos. A lo mismo hacemos con este tipo de mecanismos. Bueno, nos vamos a sentar ahí y van a salir cosas, porque van a salir quienes trabajamos con estas cosas, sabemos que las víctimas no son perfectas, que han pasado muchas cosas en territorio y que no estoy segura si nos va a gustar. Y cuando no nos guste, ya sacamos la verdad y ¿qué hacemos con esa verdad después? Tenemos que estar preparados para lidiar con verdades que no nos van a gustar, porque no siempre es negro o blanco todo, ¿no? Y no idealicemos tampoco estos mecanismos, hay que saber si estamos preparados para qué, y si estamos preparados también para que la verdad les sirva a quienes más han sufrido esto y no lo que yo quiero para echarme mi estrellita en soy la mejor defensora de derechos humanos del pinche universo, ¿no? La verdad les va a gustar a las víctimas, les va a gustar que se exhiba ahí todo lo que está, lo que rodea a sus casos, a sus circunstancias. No lo sé. Entonces ahí es mediar de que no podemos imponer tampoco modelos con las que las personas directamente afectadas no van a saber lidiar. Esos son dilemas y hay que trabajarlo. Hay partes de la verdad que sí nos van a dar la razón y hay partes de la verdad que no nos las van a dar. Y no sé si estamos como muy listos para eso hay que pensarlo muy bien. 2, el tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, hoy en día hay que tener también cuidado, el discurso de los derechos humanos se usa para todo, ¿no? Y el conservadurismo se ha subido muchísimo al lenguaje y a la narrativa de los derechos, o sea, la política de drogas, el aborto, o sea, el aumento en el punitivismo, la militarización, todo se usa ya un léxico de derechos que para decir que es para proteger los derechos de alguien más, ¿no? O sea, hay que tener también mucho cuidado y hay que ser críticos también ahora con el propio lenguaje de los derechos humanos, que también hay que entender que su origen es liberal, y recaractericémoslo y estemos como muy atentos a que también lo usan grupos conservadores para justificar cualquier cantidad de cosas con nuestro lenguaje y que luego nos confunden, ¿no? Así de, ay, ¿qué onda? ¿Cabe o no cabe? Eso es bien importante porque dentro de las políticas de memoria hay otra clase hay muchas cajas narrativas en tensión. Una es todo el discurso de derechos humanos que tiene que ver con obligaciones, Estado, ciudadanos, igualdad, toda la caja de construcción de paz que es distinta. Para la gente que trabaja construcción de paz hay ciertas categorías nuestras que son incómodas, ¿no? O sea, que son incómodas, porque esta cosa de a rajatabla la obligación en los procesos que están más centrados en la paz se vale perdonar.
para los puristas de los derechos humanos no se vale, el Estado no, y castiga, y esto, y cárcel, y perpetrador, y máximo, castigo ejemplar, ¿no? Entonces tenemos tensiones incluso ontológicas entre las disciplinas y las narrativas que usamos, y quienes están en otro léxico más así o sea, que ni siquiera usar un poco López Obrador, ¿no? Que, perdón, dije que no lo iba a mencionar. Ya saben quién, ¿no? Que se mueve más en esto de ni siquiera alcanza a ver, o sea, son valores, es la pérdida de valores, ¿no? O sea, pues, ¿cómo se va a comunicar con los que trabajamos justicia, paz? No hay modo, no encaja para nada la visión del conflicto. Entonces, ahorita que decía Andrés, vamos a tratar de ponerle nombre, pues ¿desde dónde le vamos a poner nombre? ¿Quién tiene las categorías más chidas aquí? Esa es una primera discusión. ¿De dónde vamos a jalar qué categorías para explicar lo que queremos y para explicarle a las víctimas? ¿No? No es fácil. O sea, hay discusiones serias y choques entre lo que buscan unos mecanismos y otros, y unos grupos y otros. Y yo insisto mucho en eso. Hay que tener esta cosa, o sea, a veces la justicia, esta que nos cuentan de Argentina, pasa en muchos casos, ¿no? La justicia uno idealiza y crees que es lo mejor, y no es lo mejor. Y la víctima se siente no solo insatisfecha, sino aún más dolida, más confundida, y la acabaste de reestructurar, de desestructurar su vida. Entonces, también cuando uno interviene, por eso hay que modular las expectativas y decir, bueno, hay que hablar siempre, el diálogo, preguntar qué pasa, hacer escenarios, ¿no? Y no decir desde aquí la ley te dice que esto tiene que ser bonito, vamos. Eso hay que tener como mucho cuidado en no hacerlo nosotros nunca, ¿no? Gracias, Volga. Fuerte. Incluso reconocer nuestros propios lugares de enunciación y nuestras narrativas es fundamental a la hora de posicionarnos. Y Milton, ¿gustas ahora sí? Sí, gracias. Que hace un momento no tenía en realidad nada. Pero sí, ahora sí. Es una pregunta muy sencilla en realidad, que tiene que ver con contexto histórico quizás. Que en base a lo que nos contaste, cuando decías que, bueno, la justicia en Reino Unido, que solo habían 8 delitos penales y cosas así, ¿qué tuvo que pasar para que la justicia tenga ese nivel como el que tiene Reino Unido? Y bueno, aquí un comentario personal, es que te pregunto esto porque en verdad, bueno, yo sí que estoy un poco pesimista con la justicia en base a lo que nos ha tocado vivir acá. Eh, son cosas así increíbles. Por ejemplo, recientemente el presidente electo de ahora, que no es mucho de mi agrado, que es Guillermo Lasso, acaba de emitir un comunicado donde él se quejaba de la justicia y que pedía que hayan mejoras y todo. Y automáticamente el siguiente día los jueces emitieron una carta pública donde decían que el Estado no intervenga en la justicia, que pedimos libertad, etcétera, etcétera. O sea, los tipos son intocables, o sea, los jueces son gente intocable, a ellos nadie les puede hacer nada, ellos mandan, contra ellos nada se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo poco que podemos hacer como organización canábica, cuando hay casos de detención de jóvenes, estudiantes que son detenidos, a veces realizamos acciones, hacemos plantones. Hay abogados que no les gusta, que dicen que por favor no hagan eso, porque después el juez no le va a gustar. Hace poco hicimos como de enlace con una señora que su hijo le suspendieron 2 audiencias, la tienen extorsionada, le sacan dinero, y lo último que hicimos fue conseguir que exista una veeduría de parte de un organismo en Ecuador que se llama la Defensoría del Pueblo, que se encarga de velar por derechos humanos, y ellos aceptaron y van a dar seguimiento al caso de este chico que está detenido ahora mismo, ¿no? Entonces el abogado nuevamente se molestó y dijo que están interfiriendo demasiado, que esto puede tener consecuencias, que tengan cuidado. Entonces, la gente tiene miedo, es un asunto lleno de corrupción, donde los jueces, si no les das dinero, te suspenden las audiencias, tienes que dar entre $2,000, $3,000, $5,000 para que te saquen por ser un usuario nada más de cannabis. Entonces son cosas horribles que nos pasan. Yo no sé ya cuándo me tocará a mí, algún rato yo sí digo que algún rato yo voy a caer preso también. O sea, tengo mis plantas de cannabis, cualquier rato me va a pasar a mí.
Entonces, son cosas horribles que tocan vivir y bueno, me extiendo un poco, pero mi pregunta era muy sencilla. Básicamente, ¿qué tiene que pasar para que aquí o en Latinoamérica nos pase algo como en Reino Unido, ¿no? Gracias. Claro, o sea, parte de historia, cultura, ¿no? Reino Unido es una decisión estratégica también y ha pasado también por, no solo es que sean buenos y mejores que nosotros, ha pasado, o sea, cuando uno toma ese tipo de decisiones también implica, y voy a decirlo con palabrotas mexicanas, hacerse pendejo respecto de ciertos problemas. Por supuesto que tienen problemas, otros que han ignorado, por ejemplo, el conflicto con Irlanda y cuando pudieron usaron el derecho penal con todo, ¿no? Para perseguir a grupos que les parecían incómodos, o sea, llegan a esa decisión más por un tema de eficacia punitiva, de decir, esto es lo que yo puedo procesar, pero desconoce muchas otras cosas, ¿no? Ahí también yo te diría, bueno, América Latina tiene tanto derecho penal porque tiene una carencia tremenda de todo lo demás, lo único que tenemos es derecho penal. Estamos llenos de derecho penal porque no tenemos para solucionar de manera más compleja nuestros problemas. O sea, para dar políticas de educación, prevención, pues es más barato y les digo, poner un tipo penal. ¿Qué tendría que pasar? O sea, por eso yo insisto que desconfío de la justicia, pero no hay que dejar de luchar. Por ejemplo, para tema de drogas, o sea, no, esta cosa de tener que estar, nos desgasta estar litigando el caso individual. Por eso la agenda tiene que seguir siendo sacar los delitos de la ley, no ganar estos casos a nivel individual porque eso nos desgasta. O sea, el Estado sabe que nos desgasta y a los 5 abogados que trabajamos cosas nos tienen entretenidos en eso. Es lo que hacen cuando hay presos políticos, o sea, cuando el Estado usa la presión política es para desarticular un movimiento y que todo el movimiento se vuelque a sacar a los presos y dejas la causa principal. Entonces, la lucha tiene que seguir por ir quitando esos delitos y eso es una lucha de largo alcance, porque además le vas a tocar intereses a mucha gente. Aquí en México y en muchos países, la mayoría de detenidos, ¿no? Son por temas de posesión simple, transporte, que en transporte además se usa mucho, hay un tema de género muy tremendo, casi todas las mujeres son obligadas a transportar, por roles de género en las organizaciones criminales, porque nosotras no somos capos de la droga, somos mulas o trapeamos las casas donde secuestran personas, o sea, cumplimos roles de género en la criminalidad incluso, ¿no? Pero eso es, o sea, la eficacia punitiva del Estado vive de estos. Te dicen, uy, detuve a 1000 personas, y es lo único que tienen, porque los otros delitos no pueden. Ese es el interés que está tocando. Tú quítales todos estos y te vas a dar cuenta que las fiscalías no son capaces de perseguir absolutamente nada. Nada. O sea, menos que tengas así el robo de agarraste al ladrón con las manos en la masa, que son muy pocas veces, pero toca intereses muy complicados. La agenda de descriminalización de cosas no la podemos soltar. O sea, la única solución de fondo es sacarlos de las leyes penales y irlos trasladando de a poco a otros ordenamientos, ¿no? Esa no la podemos dejar. Y dos, que sí, pues, o sea, cannabis empieza a ser un tema que a mí me choca, pero pues que se empieza a vender, a convertir en un tema comercial. O sea, empiezan a haber intereses comerciales en ese tema y que a veces esas son las coyunturas que no nos encantan, pero que pueden, si hay un grupo de poder interesado, eso genera el cambio y hay que aprovecharlo, nos guste o no éticamente. O sea, si eso se va a volver un negocio y hay grandes empresarios interesados en que esto, pues de ahí hay que subirse, se logre como se logre, a nosotros sí nos va a impactar en bajar el índice de detenciones. Porque además en nuestros países, no solo, porque a mí me choca quienes aíslan de solo detienen usuarios, no solo es eso, la detención en América Latina es la cuna de la tortura y la cuna de la desaparición. Si no tuviéramos estos amplios cotos de discrecionalidad para detener personas, no tendríamos el índice de tortura y de desaparición que tenemos. Entonces, también como políticas, desde quienes trabajamos tortura y quienes trabajamos desaparición, también nuestra lucha es por quitar todos estos cotos que permiten hacer una gran cantidad de detenciones, porque ahí se te da la desaparición y se te da la tortura. Entonces, reduzcamos los delitos también para reducir las posibilidades que tiene el policía de desaparecer, de extorsionar y de torturar. O sea, va relacionado. Por eso la gente que yo solo hago tortura, no, güey. O sea, para nosotros, mientras menos delitos haya, menos oportunidades hay para que torturen gente. O sea, y por eso hay que reducirlos y entra la lucha por tortura y por desaparición y por todo lo demás. Los que pelean por agenda desde víctimas, oye, mientras más delitos haya, menos capacidad va a haber para investigar el tuyo. O sea, la gente de feminicidio que le vale un poco a muchas la agenda de, no, pues también, o sea, si quitan delitos va a haber más capacidad para que el feminicidio se investigue.
O sea, porque puedes orientar las pocas capacidades que tienen las fiscalías. Entonces, tendría que ser una agenda transversal. Y insisto, no solo es el tema de los delitos contra la salud o la criminalización de sustancias. Busquemos todos los que no tienen víctima, no tienen razón de ser. O sea, no tienen razón de ser, saquémoslo, tengamos un derecho penal mínimo, chiquito, y veamos si ahí empezamos a de verdad generar capacidades para investigar lo que se tiene que investigar, ¿no? Porque solo quitándolas de la ley vamos a acabar con, si no nos vamos a pasar litigando el caso individual. Y sí los ganamos, muchos abogados sí los ganamos. Y ahí sobre tu abogado, ahí nada más pues decirle, oye, compa, hay teorías sobre esto, las redes de movilización sociolegal, o sea, el litigio no solo es litigio, los plantones, la toma de tribunales, la organización colectiva, el envío masivo de cartas, son las cosas que más cambios han dado. El litigio no es aislado, yo el abogado voy a arreglo, o sea, sin todas estas redes de movilización sociolegal, de movimientos completos y de diálogo con organismos internacionales, no se hubiera logrado casi nada de lo que tenemos. O sea, la presión política muchas veces es mucho más eficaz que el mejor amparo, ¿no? O sea, ahí también es una cosa de cambio en la práctica jurídica. Yo las únicas veces que recomiendo tener cuidado con esas cosas es cuando se corre riesgo, ¿no? O sea, cuando hay riesgo de que de verdad, o sea, riesgo que nos van a disparar, pues sí, ¿no? Pero de ahí en fuera, todas estas medidas de presión sirven. Y está comprobado que sirven para mejorar la calidad de los litigios porque lo que genera es accountability. O sea, el juez ya sabe que no es solo él en su juzgado con 5 personas, sino que hay afuera una bola de gente viendo la audiencia y siguiendo de cerca, y eso le sube mucho el costo de decidir lo que decide, y que muchas veces sí te va cerrando los espacios para la corrupción y le da una cobertura al juicio muy, muy importante, tener más ojos puestos, ¿no? Ahí sí es muy importante entender que el litigio ahora no solo es jurídico, pues se ganan más cosas en las calles que los juzgados. Héctor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Olga, por esto que comparte, está muy interesante. Creo que a partir de todo lo que han comentado, me gustaría agregar, sobre todo en esto de litigio y esto, ¿no? Que el lenguaje, ¿no? Creo que aquí hemos tocado mucho de desintoxicar narrativas, pero me sorprende, por ejemplo, el caso mexicano, para empezar a hablar de regulación ya de tema recreativo adulto, pues fue este tema de desarrollo de la personalidad, que para muchos fue así como, ¿y qué madres es eso, no? Y de repente yo también en Chile me voy topando con este rollo de, si bien es derecho cultural, hablaban de justamente la identidad espiritual, o sea, que es un derecho, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que yo también veo es que tenemos que empezar, si bien hacer estos cambios se pueden ver reflejados en desde dónde estamos tomando los conceptos, ¿no? Creo que se ha visto muy reducido, o es muy común, sobre todo por la academia, de andar agarrando conceptos, sobre todo del mercado, ¿no? Y andarlos metiendo ahí. Y eso pues es muy peligroso porque ya involucra, ya tiene una carga simbólica, ¿no? Sobre las cosas, cómo observamos. Y en ese sentido yo lo veo mucho con el tema de la naturaleza, porque es muy difícil a veces hacer entender el valor intrínseco de las cosas a personas que no le ven uso a eso, ¿no? Entonces, veo que una utilidad es la lengua, ¿no? Y en estas discusiones, cuando salimos del papel, ¿no? De las leyes y de lo escrito, y nos vemos las caras en los congresos, en las reuniones, empezar a plantear palabras distintas para generar diálogos distintos, ¿no? Eso es ahí como que lo que la Pacheca dice, ¿no? Así hay que hablar distinto, un poco más marciano, ¿no? pero sí, por ahí. Sí, les dejé en la caja de chat un libro maravilloso sobre el impacto de las redes de movilización socio-jurídica, socio-legal, diálogo, movimientos, abogados, organismos internacionales, que se llama Razones para la Esperanza, ¿no? O sea, para que vean que sirve, sí sirve, está comprobado. Hay toda una línea teórica que dice movilícense, únanse, dialoguen, hagan plantones, metan acciones por todos lados, ¿no? Que es un libro muy, muy, muy bonito. Sobre las narrativas, ahí también falta, digo, que muchas cosas nos parecen como raras. Ahí también falta un poco como mucho de diálogo entre los abogados, abogadas, quienes hacemos estrategia jurídica,
sobre estos temas, ¿no? Algunas cosas yo las critico mucho, pero también en este tipo de litigios, los abogados, a diferencia de otras, somos como los médicos un poco, o sea, solo podemos trabajar con las categorías que existen, ¿no? Con las categorías que existen, y en este tipo de litigio, en el litigio estratégico, lo que hay mucho, yo le llamo es experimentalismo jurídico. Este tema de usar, empezar a usar libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con autonomía de la voluntad, todo este tema que tiene que ver con un tema de cultural e incluso un poco religioso, ¿no? Es por tratar de agarrar derechos sobre los que ya hay una amplia protección, libertades, si llamamos, hay libertades más grandes que otras, dices, bueno, si la libertad religiosa, por ejemplo, es un tema que ha sido ampliamente protegido, en otro tipo de casos, a ver, usemos esos argumentos a ver si es cierto que es tan amplio. Y tratemos de dinamitar el derecho para meterle ahí uso de sustancias, a ver qué es un poco lo que tenemos que hacer, porque tenemos que trabajar con las categorías que existen, y las categorías en derecho suelen ser muy cerradas, ¿no? O sea, aunque hay muchas, suelen ser cerradas, y en los derechos lo que se hace es recaracterizar. Si tú ya tienes todo un estándar, se llama, ¿no?, de libre desarrollo de la personalidad, lo que haces es estirarlo a ver si esto te cabe. Porque si logras que te quepa, perdón que lo diga así de grosera, pero ya chingaste, ¿no? O sea, si se logra equiparar una cosa con otra, pues ya te entra en el ámbito de protección y te dice que el Estado tiene un límite más lejano. Pero hay falta de diálogo, justo, porque a veces se construyen desde la academia, desde el abogado acá, no se dialoga con los sujetos y entonces no hay tampoco una representación de la agenda. O sea, tenemos que también empezar o sea, el litigio tiene que representar a la agenda que tú traes atrás, ¿no? Al movimiento, al grupo. Entonces tiene que haber un diálogo muy fuerte con el tema de las categorías que usamos. Un ejemplo que voy a usar en otro tema, la búsqueda de personas desaparecidas. O sea, nosotros, la búsqueda como tal sí estaba dentro del derecho internacional, pero se encuentra, o sea, el derecho internacional la reconoce como parte de la investigación. Y son las familias en el diálogo que decir, estamos hartas de que hablen de investigación, hartos, y queremos ver la palabra búsqueda, y aunque no exista, pues véanle cómo le hacen, porque la queremos ver clavada en las leyes y en esto, y entonces ya llegamos a un lugar a tener unidades de búsqueda, porque la palabra investigación no las representaba. Entonces ahí también el diálogo de qué son las palabras que sí representan y ver cómo las vamos clavando en el mundo jurídico para empezarlas a hacer categorías que dinamiten límites a los derechos, ¿no? Eso es un poco lo que pasa en la técnica jurídica. Pues se trata de usar categorías existentes o derechos existentes para explicar realidades que no tienen representación en el mundo jurídico. Es una tarea abstracta, o sea, esa es la parte más abstracta del derecho. Decir, híjole, esta cosa que está pasando, porque nunca la realidad se va a corresponder con la ley, ¿cómo la hago caber aquí, en esta libertad? Pues a ver si por vía de libertad religiosa un día... Así ha pasado con el aborto un poco en algunos lugares. El aborto estaba considerado código penal duro, ¿no? Y empezarlo a mover de a poquito hacia salud, de a poquito, ¿no? Vamos moviéndolo hacia temas de salud, una norma oficial por violación, en algún momento va a acabar, cuando tú lo metes en una ley de salud, ya es un asunto de salud. Algún día lo vamos a poder sacar del ámbito criminal totalmente, ¿no? Es ir jalando las categorías, así como hacia otro ámbito desde donde se han leído tradicionalmente. Entonces, en el tema de sustancias, mucho es tratar de llevarlo hacia el ámbito de la libertad y no de la política de seguridad. Olga, sacarla de ahí. Bueno, nada más comentar, ¿no? Que me parece muy interesante esta posición, que a lo mejor en estas posiciones de poder, ¿no? O sea, desde la abogacía para hacer el diálogo o pues lo que es la estructura de Estado, quizás el aperturar estos espacios para otras visiones, por ejemplo, que es la visión de algunas comunidades indígenas, por ejemplo, me recuerda en el Tzotzil, hay palabras que expresan cosas que en el español no se pueden expresar correctamente. Por ejemplo, hay palabras para describir empatía, que sería me duele tu corazón, que cuando tú lo expresas, pues no hay posibilidad que me duela tu corazón. Entonces, hay estas palabras que también, por ejemplo, aquí en Amuzgo, ¿no? El Uncui Nayatonco, que es un don entregado, ¿no? Y lo cual implica una obligación personal para desarrollar tus habilidades a partir de esto, ¿no?
que quizás cuando se empiecen, ¿no?, a democratizar estos espacios, a ser ganados, ¿no?, en estas luchas, se permita ir posicionando este tipo de lenguaje para empezar a romper estructuras, ¿no?, que ya no dan. Pero sí, coincido contigo. Interesante, gracias. Ilan creo que tiene otra manita, ¿no? Sí, hola a todas, a todos. Yo, como dos, no sé, opiniones, no sé si hay pregunta ahí, pero tiene que ver con, tú hablabas de esta idea de proselitismo punitivo, algo así, ¿no? Y pensaba yo en cómo muchas veces quienes por ahí militamos la política de drogas desde los derechos humanos y demás, pisamos fácil el palito de, pues sea como sea, los actores políticos que son necesarios para poder legislar otro tipo de cosas, en un proselitismo amigo, digamos, ¿no? El proselitismo de, bueno, vamos a regularizar o vamos a despenalizar o vamos a generar otras, y se quedan finalmente en la nada esas propuestas. Esto más como autocrítica de cómo muchas veces los procesos quedan ahí truncos frente a, pues, a procesos burocráticos que finalmente son necesarios, ¿no? Y que a su vez lo unía a esta idea de, cuando tú hablas de usos y costumbres, como, no sé, hablar de, por ahí no quiero decir una burrada porque no soy abogado, ¿no? Pero como este derecho consuetudinario en términos de drogas ni siquiera se puede usar porque aunque los usos y las costumbres para los usuarios de drogas puedan ser parecidos, pues las legislaciones son cada vez más rígidas en todos los lugares, sobre todo en nuestros países, que son muchos productores, muchos países de tránsito, pocos, digamos que fuertes consumidores. Así que, digamos que es esa idea de proselitismo, o sea, esas dos líneas, ¿no? Como ese proselitismo que para algunos es ¿cómo lo dijiste? Sancionatorio, digamos, para otros lo atractivo que se genera es eso hey, por ahí se puede avanzar en algo en política de drogas y termina siendo eso, proselitismo, porque finalmente no se llega a algo concreto. Creo que algo pasó justo ahí en México hace poco, ¿no? En una discusión que se estaba dando al respecto de legalización. Y bueno, por otro lado, esto que decía también al respecto de cada vez hay más leyes que desgastan a su vez el sistema. Lo que tú decías de cómo la sanción lo que hace es desgastar, no solo al ciudadano al respecto de sus derechos, digamos, al ciudadano, a la ciudadana que es consumidor al respecto de sus derechos, sino también a la sociedad que no lo es al respecto de las discusiones que se dan, ¿no? Bueno, eso. Es el dilema de las estrategias y las categorías jurídicas, ¿no? O sea, lo que les decía es que no es tan fácil. Siempre hay que adelantarse. La narrativa en un caso, o sea, hay narrativa jurídica. Es muy importante adelantarse. No es lo mismo. Si tú vas a defender uso tradicional de sustancias, tienes que tener mucho cuidado, porque ese es un litigio que te puedes solo asegurar para quienes van a estar reconocidos para un uso tradicional. Puedes acabar cerrándote tú solito la puerta después, ¿no? Hay que tener, o sea, por eso la estrategia siempre es tratar de ver. Nosotros en abogacía, o sea, en quienes hacemos derechos humanos, siempre tienes que encontrar el derecho más permeable. Hay derechos más rígidos y hay derechos más amplios, ¿no? Las consideradas libertades, autonomía de la voluntad, la libertad de profesión, de hacer con tu vida lo que quieras, esos son más permeables porque son libertades, les caben más cosas, ¿no? El uso tradicional se circunscribe a ciertos colectivos, a ciertas situaciones, ese puede ser excluyente, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tirar narrativa y por eso el diálogo de, a ver, que quienes nada más dicen, me voy a amparar, no, espérate, siempre estás, ¿qué quiero lograr? ¿No? Que reconozcan qué, a quiénes, para qué, cómo, cuándo y dónde. Eso, hay que trazar estrategia, eso, y uno va trazando a veces estrategia progresiva. Si tú ya reconoces que hay, no vas a despenalizar, pero ya lo reconoces desde otro ámbito, tu siguiente litigio es reconocerle otro piso, otro grupo,
pero tiene que ver por eso mucho en hacer estrategia, ¿no? Porque si no se queda ahí, el legislador siempre va a traer más estrategia que tú y el Estado, siempre. O sea, ellos ya están pensando paquetes normativos de 6 años. Nosotros estamos pensando en ganar un derechito, una interpretación. Entonces, ahí también es muy importante que se hagan otro tipo de estrategias de largo alcance. Y cuando en casos, por ejemplo, en aborto, que hubo uno muy famoso aquí en México que se perdió, pero realmente cuando lo lees dices, híjole, pues es que la narrativa construida en torno al caso era pésima. O sea, muchas veces lo que hay que primero, por eso son tan importantes las estrategias de incidencia. Tú empiezas a generar todo un escándalo de lo que vas a hablar, cómo le llamas, ¿no? Para que cuando eso llega a los jueces, pues. Porque si la narrativa es mala, no vas a ganar. No vas a ganar. Tiene que haber una narrativa lo más abarcativa posible y siempre son estrategias de pisos. O sea, si tú le tiras a ganar todo en un primer jalón, no lo vas a lograr y tú vas a quedar en eso. Estos hicieron el ridículo y hay sentimiento de pérdida, de hoy no ganamos nada, pues híjoles, que querías ganar 8 cosas, pues no es boliche, hijo, ¿no? O sea, las leyes no se cambian así, de fácil. Entonces siempre hay que estar pensando y dialogando justo, siempre estos espacios de diálogo de cómo le vamos a llamar a las cosas, por qué, a quiénes caben, quiénes no, siempre estar pensando con nuestra definición a quién estamos dejando afuera, siempre, siempre, porque entonces si dejas fuera a muchos, tu definición no sirve. Hay que entrarle por otro derecho más permeable, más grande, donde ya tenga más protección. Te digo, autonomía de la voluntad se ha usado mucho porque es un derecho muy amplio. Y 2, libertad de expresión. O sea, libertad de expresión hoy en día cabe casi todo. Tenemos una doctrina muy liberal. Entonces, con eso siempre solemos jalar cosas que no sabemos dónde más meter, ¿no? Porque esas sí les cabe todo. Pero si tú te vas por cosas más específicas, puede haber más contradicción entre los derechos de otras personas. O sea, esta cosa de si le entraras por si contamina o no contamina, te puede llevar a más debates que llevarlo por autonomía de la libertad. La verdad, porque las libertades son permeables. El tema ambiental es cada vez más cerrado, la contaminación, el que uno no le estorbe al otro, pues por ahí siempre va a haber un grupo que te va a oponer su derecho frente al tuyo y eso sí te lleva a ponderar, ¿no? Las libertades difícilmente ponderan, salvo en casos de excepción cuando hay protesta o enfrentamiento directo, pues, ¿no? Ese tipo de casos. Entonces, amén, ahí las construcciones de las narrativas siempre tienen que ser colectivas. Siempre. Y este tipo de amparos individuales que se promueven ganan pisos, pero no siempre los necesarios, porque lo hacen con una lógica individual. Entonces te hablan del derecho de una persona, pero no te hablan necesariamente de por qué muchos estaríamos representados en ese derecho. No es fácil. Diálogo, siempre diálogo. Y regañar a los abogados, regáñenos cuando no se sientan representados por nuestro abogañol. Ay, pues estamos llegando a las 8 de la noche, nuestro momento de cierre de la sesión. Pues igual preguntar si quieres compartir unas palabras de cierre, Volga, y ya ahorita pasamos a un momento de cierre de la sesión. No, pues solo darles las gracias, disfruté mucho el espacio y pues eso, piensen, critiquen y hagan la justicia una práctica, no se queden con que la única justicia es la estatal porque esa es la menos justa de todas. Y muchas gracias por escucharme tanto tiempo. Uf, creo que nos has dejado un mantra. La verdad es que agradezco profundamente a la frescura y la soltura con la cual te has partido, ¿no? Todos estos temas que son muy densos, que son complejos, que has hecho un proceso de traducción e interpretación del abogado al español y creo que eso no es sencillo y nos abre pues muchas posibilidades a quienes no tenemos esa formación. Incluso creo que da para profundizar en muchísimas líneas sobre los proyectos que se están desarrollando, sobre líneas de investigación, de cómo podemos ir aspirando a este derecho a tener derechos y a que estos derechos sean cada vez más abarcativos, integrales y nuestros espacios y los de todas las personas. Entonces, pues
una alegría poder compartir esta sesión contigo, Olga. Realmente creo que sí es un mensaje muy claro y muy preciso el que nos dejas. Creo que igual de pronto mi internet me trolea un poquito, pero pues eso, principalmente un agradecimiento profundo y de corazón. Qué gusto podernos seguir reencontrando y que sigamos pues en estos procesos de defensa de derechos tan integrales, y hacia finales de mes, si la agenda te lo permite, aquí podemos abrirte la invitación a que nos reencontremos para también escuchar pues un poco desde las perspectivas e iniciativas que se estarán desarrollando hacia pues todos estos lugares que nos podemos encontrar en este seminario. Entonces, pues con esto, agradecimiento a ti, Olga, profundo, y a todas y todos quienes participaron en la sesión del día de hoy. Siempre nos maravilla que ya estamos acercándonos a nuestras últimas sesiones y seguimos siendo la gran mayoría del grupo. Agradecemos que no haya habido pues esa deserción que frente a complejos panoramas como la pandemia, la virtualidad y tantas cosas que sabemos que nos siguen ocurriendo, que podamos seguir aquí, escuchándonos, compartiendo, pensando en voz alta. Y pues ahí justo Leslie ya compartió en el Google Classroom la presentación que nos ha dejado Olga, que incorpora incluso las palabras en estas diapositivas participativas y esta información tan valiosa, así como las referencias que nos habías enviado. Esperamos poder ver este capítulo de Star Trek y FICA, pues, defenderlo 8 días a conversar entre nosotros y con Pietro Ameusas. Y pues para no abusar del tiempo, les agradecemos mucho y con esto podemos ir cerrando. Muchísimas gracias y buenas noches. Quédense. Abrazos a todos. Un abrazo Gracias, enorme. Olga. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Carmen. Bye. Sí. Sí, Liz. Eso es todo, sí.